Imaginemos por un momento que la historia de nuestro planeta es un libro colosal de 4.500 páginas. En este relato épico, cada página representa 1.000.000 de años de transformaciones violentas, océanos de lava y eras de hielo que cubrieron continentes enteros. Si buscamos la aparición de nuestra especie, el Homo sapiens, apenas la encontraríamos en la última frase de la última página. Nuestra historia moderna, con sus ciudades brillantes y su tecnología digital, ocupa apenas unos pocos caracteres en ese vasto volumen. Esta disparidad temporal nos obliga a enfrentarnos a una pregunta inquietante que el narrador plantea constantemente. ¿Es posible que en las miles de páginas anteriores alguien más haya escrito su propia historia? El tiempo profundo, esa fuerza implacable que actúa como el antagonista silencioso de nuestra memoria, se encarga de borrar sistemáticamente cada rastro, cada piedra y cada hueso que la vida deja a su paso. Esta incertidumbre dio origen a lo que los científicos han denominado la hipótesis siluriana. El planteamiento es un desafío científico serio y fascinante. Si una civilización industrial hubiera existido en la Tierra hace 50 o 60 millones de años, ¿seríamos capaces de detectarla hoy? La respuesta científica es perturbadora porque, a escala geológica, nuestra presencia es casi invisible. Si mañana la humanidad desapareciera de la faz del mundo, la erosión, la tectónica de placas y el abrazo implacable de la naturaleza reclamarían su territorio con una velocidad que nos heriría el orgullo. En unos pocos milenios, nuestras ciudades de acero y cristal se convertirían en polvo irreconocible. En 1.000.000 de años, ni siquiera los satélites que hoy orbitan el planeta sobrevivirían al desgaste constante que impone el entorno espacial. Solemos creer que nuestros plásticos, el hormigón y nuestros grandes monumentos son eternos. Pero la fragilidad del rastro humano es absoluta frente a la magnitud del calendario terrestre. El registro geológico es un archivo incompleto, lleno de capítulos arrancados y párrafos borrosos por la entropía. Solo una fracción minúscula de los seres vivos que han caminado sobre la Tierra termina convertida en fósil, y una porción aún más pequeña de esos fósiles es descubierta alguna vez por un ojo humano. Bajo esta lógica de escasez, el vacío arqueológico es tan inmenso que civilizaciones enteras podrían haber alcanzado niveles de organización social complejos sin dejar una sola huella física que nuestros instrumentos actuales puedan identificar con claridad. Antes de que continuemos explorando estos misterios del pasado remoto, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo para que podamos seguir este viaje juntos. Esta reflexión nos lleva a una pregunta gancho que resuena en los cimientos mismos de la arqueología moderna. ¿Somos realmente la primera civilización avanzada que ha visto este mundo? ¿O somos simplemente los más recientes en un ciclo eterno de ascenso y caída que se repite cada vez que las condiciones climáticas globales lo permiten? Para profundizar en este enigma, el narrador propone primero establecer con total claridad qué consideramos exactamente como una civilización digna de tal nombre. No se trata simplemente de grupos de individuos recolectores sobreviviendo al día a día en un entorno hostil, sino del establecimiento de criterios técnicos y sociales muy específicos, como el urbanismo planificado, la creación de infraestructuras permanentes, una jerarquía social claramente establecida y, fundamentalmente, la capacidad de generar y transmitir información abstracta mediante sistemas de escritura o registros simbólicos complejos que perduren más allá de la vida del emisor original. Estas estructuras son los intentos desesperados de la humanidad por desafiar al tiempo profundo, aunque muchas veces terminen irremediablemente derrotadas por su fuerza erosiva. Al mirar hacia atrás, hacia los abismos cronológicos de la Tierra, nos damos cuenta de que nuestra percepción de la historia es apenas una pequeña rendija de luz en una habitación inmensa y totalmente oscura. Estamos rodeados de silencios que podrían estar llenos de ecos de imperios olvidados que, al igual que nosotros, creyeron que su legado tecnológico y cultural sería eterno y soberano. La idea de que somos una singularidad estadística única en 4.000 millones de años empieza a perder fuerza cuando comprendemos la escala real de los eones transcurridos entre una extinción masiva y la siguiente.
Cada estrato de roca sedimentaria es un cementerio potencial de ideas, culturas y sueños colectivos que la presión mineral y el calor tectónico han decidido sepultar para siempre. Lo que hoy llamamos historia universal podría ser, en realidad, solo el breve prólogo de un drama mucho más antiguo, complejo y recurrente, de lo que nuestra propia soberbia como especie dominante nos permite admitir habitualmente. El misterio sobre nuestra verdadera posición en la cronología terrestre apenas comienza a revelarse bajo la superficie de este planeta que llamamos hogar. Para comprender la verdadera magnitud de nuestro pasado, debemos dirigir nuestra mirada hacia esos focos de luz que surgieron de manera independiente en un mundo que aún estaba despertando de su letargo prehistórico. Los historiadores han identificado tradicionalmente lo que denominan las 6 cunas de la civilización, puntos geográficos donde la humanidad dio el salto definitivo hacia la complejidad social sin recibir influencias externas. Estos nodos de innovación fueron Mesopotamia, el fértil valle entre los ríos Tigris y Éufrates, el Egipto de los faraones a orillas del Nilo, el valle del Indo en el actual Pakistán, la cuenca del río Amarillo en China, las tierras altas de Mesoamérica y las imponentes cumbres de los Andes centrales. En estos 6 escenarios, el ser humano comenzó a dominar su entorno de una forma sin precedentes, creando sistemas de irrigación, leyes codificadas y estructuras monumentales que parecían desafiar la propia gravedad y el paso de los siglos. Sin embargo, este esquema clásico de un desarrollo lineal y predecible ha sido sacudido hasta sus cimientos por un hallazgo que desafía todo lo que creíamos saber sobre la cronología de nuestros ancestros. El misterio de Göbekli Tepe, ubicado en el sudeste de la actual Turquía. Este sitio arqueológico presenta enormes pilares de piedra caliza tallados con figuras de animales salvajes y símbolos astronómicos que datan de hace más de 11.000 años. Lo verdaderamente desconcertante es que Göbekli Tepe fue construido mucho antes de que se inventara la agricultura, la cerámica o la escritura. Durante décadas, la narrativa tradicional sostenía que primero nos asentamos para cultivar la tierra, y luego, gracias al excedente de alimentos, desarrollamos la religión y la arquitectura. Este templo rompe esa lógica, sugiriendo que fue el impulso espiritual y la necesidad de congregarse en un centro sagrado lo que obligó a nuestros antepasados a organizarse y, finalmente, a domesticar la naturaleza que los rodeaba. Más allá de estas cunas fundamentales, el rastro de la historia está salpicado de civilizaciones perdidas y olvidadas que poseyeron un poder y una cultura masivos, pero que han sido injustamente relegadas por el relato histórico tradicional. El imperio de Aksum, en la actual Etiopía, fue en su apogeo una de las 4 potencias mundiales de su tiempo, equiparable a Roma o Persia, controlando las rutas comerciales vitales entre el Mediterráneo y las Indias. Igualmente fascinante es la cultura de Vinca, que floreció en los Balcanes milenios antes de que se colocara la primera piedra de las pirámides, mostrando ya signos de una protocultura urbana, con viviendas de varios pisos y una organización comunal sofisticada. Incluso el legendario reino de Tartesos, en el suroeste de la península ibérica, cuya riqueza mineral y refinamiento técnico alimentaron durante siglos el mito de la Atlántida antes de desvanecerse de forma abrupta. Todas estas sociedades nos demuestran que la civilización no es un camino único ni garantizado, sino un experimento frágil que ha florecido y se ha marchitado en innumerables ocasiones bajo el acecho constante del tiempo profundo. Pero, ¿qué ocurre cuando el sistema entero falla simultáneamente? El colapso de la Edad del Bronce es quizás el ejemplo más aterrador de la fragilidad sistémica de nuestras sociedades. Alrededor del año 1200 antes de nuestra era, una serie de catástrofes encadenadas que incluyeron megasequías persistentes, terremotos devastadores, rebeliones internas y las incursiones violentas de los misteriosos pueblos del mar, borraron del mapa a imperios avanzados en apenas unas pocas décadas. Ciudades que habían sido centros de saber y comercio durante siglos fueron reducidas a cenizas y el arte de escribir desapareció en vastas regiones durante centurias de oscuridad. Este evento histórico es una advertencia sobre cómo la interdependencia puede convertirse en una trampa mortal. Cuando las conexiones se rompen, la caída es total y el olvido es casi inmediato para los ojos del futuro. Intentando cuantificar este fenómeno,
El historiador Arnold Toynbee propuso un modelo que identificaba 21 civilizaciones principales en la historia humana. No obstante, los modelos historiográficos modernos elevan considerablemente esta cifra al considerar la inmensa diversidad global de los 5 continentes. Hoy sabemos que el conteo de Toynbee era solo la punta del iceberg de la experiencia humana acumulada a lo largo de los milenios. El papel de la tecnología satelital está reescribiendo la historia en tiempo real ante nuestros propios ojos. Gracias al uso del LIDAR, un sofisticado sistema de escaneo láser que permite ver a través del denso dosel de las selvas tropicales, estamos descubriendo miles de asentamientos mayas desconocidos y enormes complejos urbanos en la Amazonía, que permanecieron ocultos durante milenios. Lo que antes considerábamos selvas vírgenes eran, en realidad, paisajes profundamente transformados por millones de personas en sociedades altamente organizadas. El número real de civilizaciones es una cifra en constante expansión, un testimonio silencioso de que nuestro pasado es mucho más densamente poblado y asombrosamente complejo de lo que jamás nos atrevimos a imaginar en nuestros libros de texto tradicionales. Esta interconexión masiva que define nuestra era marca una diferencia fundamental respecto a todo lo ocurrido anteriormente en el planeta. Mientras que las civilizaciones de la antigüedad operaban como islas de complejidad en un mar de aislamiento relativo, nuestra sociedad actual es la primera civilización de escala totalmente global. En el pasado, si una cultura colapsaba por desastres naturales, el resto del mundo apenas lo notaba, permitiendo que la antorcha del desarrollo continuara encendida en otros rincones. Hoy, nuestra dependencia tecnológica absoluta significa que un fallo sistémico en un punto puede desencadenar un efecto dominó sobre toda la especie. Esta unidad sin precedentes nos otorga un poder inmenso, pero también nos hace vulnerables, obligándonos a cuestionar si esta interdependencia global es nuestra mayor fortaleza o nuestra condena final. Esta reflexión nos conduce inevitablemente hacia el inquietante concepto del gran filtro. Al observar el silencio del cosmos y el aparente vacío de nuestro pasado geológico, surge una pregunta que desafía nuestra lógica. ¿Por qué no encontramos rastros de otras civilizaciones industriales antiguas? Es posible que todas las sociedades complejas lleguen a un punto crítico donde su avance tecnológico supera su capacidad de autogestión ética y biológica. Tal vez el gran filtro sea una barrera evolutiva que casi ninguna civilización logra cruzar con éxito, ya sea por el agotamiento de recursos o por conflictos de escala planetaria. En este sentido, el tiempo profundo actúa no solo como el sepulturero final de los imperios, sino como el testigo de un ciclo eterno de ascenso y caída que se repite en el universo. Si nuestra civilización terminara mañana, la huella del antropoceno sería nuestra única herencia duradera para el futuro. A diferencia de las pirámides que el tiempo erosionará hasta convertirlas en polvo, nuestro legado más persistente será de naturaleza puramente química. Los isótopos radiactivos procedentes de nuestras pruebas nucleares quedarán atrapados en los estratos rocosos, junto con una capa anómala de carbono generada por la quema masiva de combustibles fósiles. Incluso los microplásticos y las aleaciones artificiales formarán una delgada línea distintiva en el registro geológico de los próximos millones de años, una firma indeleble que advertirá a cualquier inteligencia venidera que una vez existió alguien aquí que alteró la química misma del planeta antes de desvanecerse en el abismo. Al intentar sintetizar una cifra real sobre cuántas civilizaciones han existido, entramos en un terreno de estimaciones fascinantes. Tomando como base los criterios de Arnold Toynbee y actualizándolos con datos obtenidos mediante tecnología LIDAR y arqueología moderna, podemos identificar entre 20 y 40 civilizaciones principales con una huella arqueológica clara. Sin embargo, si sumamos las culturas perdidas bajo las selvas, los desiertos o las plataformas continentales que quedaron sumergidas tras la glaciación, el número real es significativamente mayor. Hablamos de docenas de experimentos sociales independientes, cada uno con sus propios dioses y leyes, que simplemente no sobrevivieron lo suficiente para dejar un registro monumental que haya logrado llegar intacto hasta nuestros días. Debemos ver a las civilizaciones no como monumentos estáticos, sino como organismos vivos que nacen,
crecen y mueren de forma inevitable. Es un ciclo biológico a escala social que parece ser una ley ineludible bajo el imperio de la entropía. El tiempo profundo siempre termina reclamando lo que es suyo, reduciendo la gloria de los reyes a sedimentos minerales y polvo. Por ello, la verdadera pregunta no es cuántas civilizaciones han existido, sino qué valor aportaron al tapiz general de la vida y el conocimiento. Quizás el éxito de una cultura no deba medirse por su duración milenaria, sino por la profundidad de su impacto en el conocimiento universal y su capacidad para inspirar a quienes vendrán después de nosotros. En última instancia, todos somos parte de una cadena ininterrumpida de buscadores y constructores que se extiende a través de los eones. Al mirar atrás y descubrir estas civilizaciones olvidadas, nos vemos reflejados en sus éxitos y en sus tragedias. Nuestra era actual es simplemente el capítulo más reciente de una historia mucho más larga y misteriosa de lo que admitimos. Mientras nuestro pasado se expande gracias a la ciencia, debemos preguntarnos qué legado estamos construyendo ahora. ¿Será nuestro conocimiento lo que sobreviva, o solo seremos una capa de polvo radiactivo en la roca del futuro? Te invito a reflexionar. Si fueras un arqueólogo dentro de 1.000.000 de años, ¿qué único objeto de nuestra civilización actual te gustaría encontrar para entender quiénes fuimos realmente? El tiempo sigue corriendo, y cada uno de nuestros actos es una palabra escrita en el libro eterno de la Tierra.